Hola, buenos días, ¿cómo estás? Leamos este pasaje que se llama División entre la gente. Juan capítulo 7, versículo 40. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Recuerda que leímos ayer que Jesús decía que el que creyera en él, de su interior brotarían ríos de agua viva. ¡Wow! Y eso es lo que va a brotar de ti, ríos de agua viva. Si crees en Jesús, si llegas a Él con un corazón arrepentido y obediente a la palabra de Dios. Y entonces la multitud que estaba ahí, algunos creían en Él, algunos decían que era el profeta, que decían verdaderamente, este es el profeta, pero no lo reconocían como el Cristo. Otros sí lo reconocían como el Cristo, como hemos leído también. Reconocieron las señales que de él estaban escritas en la Biblia y lo reconocieron como el Cristo. Pero otras personas que no escudriñaban la Biblia se dejaron confundir, como vamos a leer en este pasaje. Versículo 41. Otros decían, este es el Cristo, pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? No dice la escritura, versículo 42, no dice la escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo. ¡Wow! Mira lo que está pasando acá. Unos, como ya hemos leído antes, decían que Jesús no podía ser el Cristo porque según ellos, según lo que ellos pensaban y se imaginaban, el Cristo debía ser de origen desconocido, seguramente algo como sobrenatural, que apareció acá y nadie sabe dónde es y apareció allá, algo así se imaginaban ellos porque no escudriñaban las escrituras. Y efectivamente dice en las escrituras que Jesús vendría del linaje de David, que nacería en Belén y muchas otras cosas más. Pero algunas personas no sabían esto, no conocían esto, no leían las escrituras y se dejaban llevar por lo que otros decían, por lo que se imaginaban y se dejaban confundir. Otros sí sabían que estaba escrito que él vendría del linaje de David, que nacería en Belén, pero se dejaban confundir igualmente porque no creían, porque tenían duro su corazón, como ya hemos leído en otras ocasiones, y sabían las historias a medias y decían, pero ¿cómo así? Jesús viene de Galilea, él no puede ser el Cristo, porque está escrito que vendrá de Belén, y en fin. Y no sabían la historia completa. Jesús sí nació en Belén. Lo que pasa es que después se fue a vivir a Nazaret. Belén queda en Judea y luego se fue a vivir a Nazaret, que queda en Galilea, y por eso le decían Nazareno. Y entonces los que no sabían la historia completa, sino a medias, pensaban que Jesús era de Galilea y no sabían que había nacido en Belén. Mejor dicho, así empiezan las divisiones, las confusiones. ¿Por qué? Por no querer escudriñar las escrituras, por no querer pasar tiempo a solas con Dios, por no orar y pedir el Espíritu Santo que nos llene, que nos dé revelación de su palabra. Y entonces andamos así como a tientas y somos confundidos y engañados. Miqueas capítulo 5, versículo 2 dice, pero tú, Belén Efrata,
pequeña para estar entre las familias de Judá. De ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Ahí estaba escrito que el Cristo, el Señor de Israel, nacería ¿en dónde? En Belén de Judá. Y exactamente así se cumplió. Jesús nació en Belén. Qué lindo. Ahora, mira lo que dice Mateo capítulo 2, versículo 23. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. ¡Wow! Es que verdaderamente toda la escritura se cumple. Y hay otro versículo más. Oseas capítulo 11, versículo 1 dice: Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Entonces, alguien podría pensar, ¿cómo así? Las escrituras deben estar mal, porque ¿cómo así? Que de Egipto llame a mi hijo. Y luego dice que van a ser en Belén. Y luego dice que lo van a llamar Nazareno. Alguien fácilmente podría decir que las escrituras tenían un error. ¿Y qué pasó? Que absolutamente todo eso se cumplió. Jesús nació en Belén, tal como estaba escrito. Y luego tuvieron que huir a Egipto cuando Herodes mandó matar a todos los niños pequeños, porque según él quería matar al Mesías también. Y por eso ellos huyeron a Egipto y luego regresaron y se fueron a vivir a Nazaret, y por eso le decían Nazareno. Se cumplió absolutamente toda la escritura. Asimismo, en el día de hoy, para nosotros pueden haber cosas que ante nuestros ojos o ante nuestro juicio no entendamos o digamos, pero ¿por qué dice esto y esto? Y no es que la Biblia tenga errores, sencillamente que nosotros no entendemos. Por eso tenemos que pedir siempre, siempre la revelación del Espíritu Santo de Dios y acostumbrarnos a que antes de hacer cualquier cosa, primero oremos a Dios, especialmente antes de leer la Biblia. Sigamos leyendo versículos 43 y 44. Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Y entonces, ¿qué pasó? Que se pusieron a pelear entre ellos, unos decían una cosa, otros decían otra, en fin, tal como hoy en día, exactamente lo mismo. Recuerda que leímos el lunes en el pasaje de ¿es este el Cristo? Que unos decían que Jesús no podía ser el Cristo porque ellos se imaginaban que Jesús tendría un origen desconocido. Y ahora estamos leyendo que no todos pensaban lo mismo, porque algunos sí escudriñaban las escrituras y sabían que Jesús vendría de Belén y sería del linaje de David y todo eso. Pero otros no las escudriñaban o sencillamente sabían las historias a medias. Y sabes, asimismo muchas veces el enemigo usa de nuestro poco conocimiento de las escrituras, de la palabra de Dios, para generar divisiones y conflicto entre la gente y todo ese tipo de cosas. Precisamente por nuestro poco interés en escudriñar las escrituras, porque si lo hiciéramos no seríamos engañados, pero desafortunadamente las personas prefieren sentarse a ver 1 o 2 horas de una película o una serie en Netflix o en internet o en lo que sea,
o hacer cualquier otra cosa antes que sentarse a alimentarse de la palabra de Dios, antes que ir a la presencia del Señor. Y luego somos fácilmente engañados, confundidos, etcétera. Otros leen o interpretan las escrituras, pero usan solo unos pocos versículos y no quieren oír, ni saber, ni entender nada más. Y esto es muy peligroso, saber las historias a medias, no saberlo todo completo, no leer la escritura completa. Es muy peligroso porque el enemigo usa eso para confundirnos y engañarnos. El Salmo 119, versículo 160 dice: la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Por eso debemos leer la Biblia toda, escudriñarla toda, porque la verdad es la suma de la palabra de Dios, no la resta, como algunas personas hacen y dicen: no, yo no, a mí no me hable de eso, yo con estos versículos tengo y yo me sé esto y el resto no importa. Y así no es. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Este es el número 8, ¿cierto? ¿Y qué tal que alguien diga: no, es que a mí yo estoy aprendiendo el 8, pero yo solo quiero saber esto y nada más? A mí no me diga absolutamente nada porque yo con esto tengo y para mí este es el 8. ¿Tú crees que eso tendría sentido? No, ¿verdad? ¿Cierto? Esto no es ni siquiera el 0 porque eso no es nada. El 8 es así. Exactamente nos pasa eso a nosotros cuando nos da pereza, cuando no queremos escudriñar la palabra de Dios completa. Exactamente eso. Y exactamente eso es lo que pasó en este pasaje, que muchos conocían pero a medias, incluso sabían cosas de Jesús pero a medias también. Y lo que hacían es que peleaban y se confundían y hubo disensión y hubo división entre la gente, y por eso en el día de hoy es lo mismo. Hay divisiones entre las familias, entre las personas, en fin. Y el enemigo es astuto y utiliza eso, nuestro poco conocimiento de las escrituras, para generar eso, para engañarnos, para generar confusión y división y todo ese tipo de cosas. Por eso te ruego que por favor sigas firmemente escudriñando la Biblia cada día, porque si lo has hecho con juicio, te darás cuenta cómo el corazón se va llenando de gozo, de alegría. Mejor dicho, todos los frutos, el fruto del Espíritu Santo, que es uno solo, pero está compuesto de muchas cosas: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todo eso, como leíamos ayer, brotará de ti si dispones tu corazón para escudriñar las escrituras completas, porque la suma de la palabra de Dios es la verdad. Y te ruego también, ayúdame a compartir estos videos para que lleguen a más personas. Ayúdame a darle like, porque eso ayuda a que otros quieran verlos, y ayúdame a compartirlos. Bendito y alabado sea el Señor.